voy a dar la pelea por las ideas de la libertad, todo lo que la tenga que dar, con las consecuencias que eso traiga. Porque hacer lo correcto no se negocia. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Hola a todos, espero que estén teniendo un hermoso día. Antes de empezar con esto que ven acá, les quiero recordar o decir una frase que está muy buena, y eso es compartir que para hacer un gran trabajo, lo mejor es hacerlo con amor y responsabilidad. Es un recordatorio simplemente para saber que para alcanzar las metas hay que ponerle muchísima pasión, y eso es lo que hacemos acá en El Ojo del Poder. Hoy vamos a ver la entrevista, en realidad no la vamos a ver, vamos a resumirla, más que nada para que los medios hegemónicos de la TV no nos caigan como un rayo, como ya le viene cayendo el día de ayer. Para los que no saben, le cayeron a muchos youtubers del medio liberales denuncias de gente del peronismo, de gente de Juntos por el Cambio, de la TV misma, que están empujando para bajar a los youtubers. Así que bueno, no importa, vamos a reaccionar, a hacer un contenido completo para poder tener argumentos y demás frente a todas estas denuncias, que la verdad es que es un método sucio más de la política para bajar ideas del liberalismo. Déjenme también decirle a la gente de afuera, porque hay mucha gente de Estados Unidos que no es de habla hispana, unas palabras también que son las mismas que les dije a ustedes antes de comenzar con los datos y los factos. Hi everyone, I hope you are having a good day so far. Today I'd like to share a quote to inspire. The only way to do a great work is to love what you do. A reminder that passion and dedication for the work that I love to do is the key to reach my goals. Bueno, un poco very difficult lo mío, pero la realidad es que merece también, porque esta entrevista es internacional. De hecho, hablando de esto, today we'll be here to see that the interview with Tucker Carlson and Javier Milei are in the top, in the number one. We are number one. Estamos primeros en Argentina. Lo estamos haciendo mucho este año, vamos. Javier Milei con Tucker Carlson on Twitter 2023, más 330 millones de vistas, que actualmente, si no refresco la entrevista, estamos en 349.000. En número 2 está la entrevista con Donald Trump, también en 2023, llegando a un máximo de 265 millones, es decir, que se quedó muy abajo. Y también en 2023 teníamos la entrevista de Andrew Tate, que llegó a 107, y ya después estamos por debajo de las 3 cifras, ¿ok? Con Michael Jackson, Mónica Lewinsky, Elon Musk. La entrevista con el mismísimo Elon Musk, que retuiteó la entrevista de Carlson, está, bueno, acá igual estaba con Joe Rogan, en 68 millones de vistas. Atención a la primera pregunta de Tucker, que, bueno, porque están hablando del Ministerio de la Mujer, y lo primero que se habla y se toca bastante acerca de este tema, porque parece ser lo más controversial, parece que es el famoso ápice del, vieron, el quita derechos de Milei, que las mujeres iban a perder derechos y demás, cuando por el contrario, en este momento están siendo lesionados los derechos de la mujer. Tucker le empieza haciendo esta pregunta y se ríe porque le dice, ¿las mujeres son felices aquí? O algo así, miren. No. No, porque en realidad no hay resultados. Es decir, pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción, eso no modifica las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. De hecho, probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y este tipo de ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos, ¿sí? Que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, si los empresarios son cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Y sin embargo, cuando uno mira, la distribución es bastante pareja y en línea con la población. Por lo tanto,
lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué profesiones elegir, uno ve que cuando hace la corrección por el tipo de profesión y tipo de trabajo y demás, las remuneraciones están arbitradas, y la realidad es que todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismo como el Ministerio de la Mujer, lo único que hacen es crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action, que es discriminación, que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante, pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Completamente. Como dice Javier, para abreviar la entrevista, que es el objetivo de este video, cualquier cosa lo pueden ir a ver completo en Twitter, se hace ver a la mujer desde la fragilidad de sus derechos, cuando en realidad es una persona igual en sus derechos ante la ley, debe ser tratada igual ante la ley, al igual que el hombre. Además, no es una cuestión de género eso, sino es una cuestión legal, de leyes que están mal hechas y de un sistema cultural, por eso de una batalla cultural a dar. Cualquier cosa que sea lesiva a la integridad física de una persona o a la propiedad o a la libertad de una persona, tiene que, como dijo Milei, básicamente, traspolándolo a lo que se quiere hacer con Miki Villarroel, el que las hace las paga. No tenemos que hablar de un ministerio de la mujer, de un ministerio de un hombre. Tenemos que hablar de un Estado que tenga leyes, que las leyes protejan a los seres humanos, a las personas. Continúa Milei hablando acerca, en este caso, del aborto. Ya sabemos lo que piensa Javier Milei del aborto, la interrupción voluntaria por parte de una persona, como lo describe el Código Penal, el nacimiento de otra persona, que es a partir de la unión de gametas, es decir, a partir de la concepción. Es un asesinato. Obviamente habrá algunos grises que la ley se encargará de solucionarlo a partir de las reformas legislativas. Si Dios quiere, Vicky Villarroel puede meter mano allí. Pero bueno, Tucker le pregunta acerca de The Pope. Y no estoy hablando del Pope de Saint Seiya, sino de el Papa, que bueno, ya Milei dijo que es nefasto, por no decir específicamente las palabras que dijo, que a mí me parece, adhiero a todas. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. So I would think you're a Catholic, you said, you're just defending really the Catholic life principle. The Pope, the current Pope, is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you and you've called him a communist. Está diciendo que básicamente el Papa es de Argentina y que bueno, que para la gente que no entiende en inglés, tengan paciencia, este video es para eso. Le dice, bueno, que debería, digamos, darte apoyo y demás, pero bueno, vos hablaste de él acerca de que tiene ideas comunistas. Why the disconnect? ¿Por qué la desconexión? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. Pregunta si es un asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Estoy tratando de entender, es cierto Sí, que... tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho... Bueno, lo dijo Milei. Le decía, estoy tratando de entender lo que decís, es como que decís que el Papa tiene una afinidad por estos asesinos. No los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo,
Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Bueno, hay varias encíclicas de papas anteriores hablando de la intervención del Estado. Si no me equivoco es de Benedicto. Si alguno sabe que me corrija, por favor, porque yo recuerdo haberla estudiado, la encíclica esta. No recuerdo bien el nombre. No recuerdo. La estudié justamente con otra encíclica que, bueno, tenía que ver con el tema de las dictaduras y demás, que era Non Abbiamo Bisogno. Pero hay otra encíclica que estudié que tenía que ver con la intervención del Estado que le hacía mal al pueblo. Sin embargo, este Papa promueve justamente lo que Milei habla en la entrevista. No doy opinión propia, es todo lo que está diciendo Milei, que promueve justamente la intervención de los estados para aplicar el socialismo. Y eso, darle la derecha a personas, ni siquiera tendría que apoyar a presidentes como Milei, el Papa. El Papa, como católico, debería apoyar ideas y porque el pueblo esté bien. No cómo el pueblo debería estar bien. ¿Entienden? O sea, el Papa tiene que ver al ser humano bien, que es lo que Jesús, lo que Dios para los creyentes, lo que está en la Biblia, el bien del ser humano, ¿ok? De que con su esfuerzo, con labrar la tierra, con lo que eso significa, ¿ok? Entiendan que no te estoy hablando a los granjeros, le estoy hablando a toda la gente de laburo. Laburar la tierra, trabajar la tierra, que dé su fruto, justamente, que la recompensa por su trabajo, que le dé el fruto. Que obviamente vivimos en un día en donde esos frutos, que así se llaman justamente, muebles e inmuebles, se pueden generar en un mecanismo de capitalización, de precio de mercado, de libre mercado, en donde se puede ir vendiendo, comprando y hacer negocios con el esfuerzo del ser humano. Pero el Papa no, dice, no, todo el mundo tiene que tener cosas porque hay que sacarle a este para que este tenga, porque este es pobre porque sí, y este tiene que tener, y sacamos a este y que el Estado le dé plata a estos y que no, porque así pierden otros. Entonces el Papa está fomentando justamente eso, es lo que sostiene Milei. Sigamos con el resumen, vamos con otra parte. Consecuentemente se trata el tema de lo que se denomina Agenda 2030, que es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y digamos los desastres naturales y demás que terminan de alguna manera poniendo en eje desde el lado del socialismo. Lo que habla Javier Milei al respecto de esto es que el ser humano es bastante más peligroso y que ha producido muchísimas muertes y demás, justamente por la intervención del Estado. Y también termina diciendo que hubo picos en lo que es la historia de la humanidad en donde no tuvo nada que ver la intervención del ser humano para que el mundo se exprese o la naturaleza se exprese de manera, valga la redundancia, natural y se provoquen lamentables desastres y catástrofes. Es algo que realmente no se les escapa de las manos al sector privado, que si se tratase de un mercado libre realmente a nivel internacional y mundial, en donde los comunistas y los socialistas no mezclen esta agenda para hacer dinero parasitario, en realidad con actitudes parasitarias, los particulares hasta se encargarían de hacer un negocio, poder solucionar los problemas de esta agenda. Es algo en donde los gobiernos no deberían meterse, salvo que sea una cuestión realmente en donde se afecte, digamos, un interés completo de toda la humanidad y no sea, digamos, en desmedro de los ciudadanos. Es algo que realmente Milei lo describe desde el lado de que hay que darle más pelota al mercado y sacar al socialismo, que eso mata mucho más que la Agenda 2030. Y las prioridades que también hoy en día, por ejemplo, en América o en Argentina, están por delante de eso, ¿no? Justamente, también se llama de Agenda 2030. Le preguntan también acerca de lo que es China y lo que es el comunismo. En este caso vamos a ver lo que responde Javier Milei porque es muy interesante también. Said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor
de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Muchos malinterpretaron la frase de problema de los argentinos. Justamente es una expresión que usamos los argentinos, esto para la gente de afuera, cuando Milei se refiere a trouble of the Argentinian people. Lo que quiere decir es básicamente que es un estado libre del argentino de querer hacerlo o no. We can negotiate with China, Brasil or any country. Pero Argentina, like a country, we don't do business with China, Putin, Lula and communists. Después le preguntan, más desde el lado del catolicismo, le pregunta a Carlson a Milei, pero creo que más allá de responder la pregunta, creo que Milei quiso apuntar a esto. O sea, ¿qué motiva a Javier Milei? Y esto para todos los periodistas ensobrados, ¿no? Y para la gente que no cree en Javier Milei. Por eso que creo que tiene tanta repercusión esta entrevista. Y para cerrarlo voy a cerrar con las palabras de Javier. ¿Qué motiva a Javier Milei? Porque ya escuchamos a otros personajes de la política nefasta decir con Milei se acabó el cometeo, se acabó. Es un tipo muy derecho. ¿Qué pasa con Milei? ¿Lo van a dejar gobernar? ¿Lo van a dejar gobernar? Para todas esas preguntas existe esta respuesta. Viva la libertad, carajo. Terminamos con las palabras de Javier este video. Dejen el like y suscríbanse. Yo me siento bien. O sea, pero aparte estoy convencido de lo que estoy haciendo. Así que digamos, la vida sin libertad no merece ser vivida. Es decir, en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar mi vida por la idea de la libertad. Y yo estoy dispuesto a darla. Y busco ser testimonio de esa forma de vivir en libertad. O sea, la esclavitud me parece algo horroroso y voy a dar la pelea por la idea de la libertad todo lo que la tenga que dar, con las consecuencias que eso traiga. Porque hacer lo correcto no se negocia. Interesting. Last question. You said there's this enormous state workforce, government workforce in Argentina, but you said that you would not lay them off immediately until you built up the private sector economy because you worried there would be violent protests. Are you worried that there will be violent protests or violence against your supporters over the next month before the election? ¿Está preocupado por violentas movilizaciones en los próximos meses, antes y después de las elecciones? No me preocupa porque yo voy a gobernar con la ley en la mano y la ley en mi gobierno se va a cumplir y el que las hace las paga. Y además no tendrían por qué quejarse porque, digamos, no van a ser afectados en las reformas de primera generación. Y cuando tomen lugar las reformas de segunda generación, ellos mismos van a dejar de lado esos trabajos en el sector público por una cuestión de incentivos, por una cuestión de remuneración. Por lo tanto, no debería ser un problema. Pero si aún así quisieran hacer problemas, nosotros vamos a aplicar la ley. Y aquellos que cometan disturbios y aquellos que violen la ley, los vamos a meter presos. Javier Milei, thank you. You're welcome. Appreciate it. Thanks. Sí.